Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos en un nuevo programa de Antes de Medianoche, como lo hacemos cada martes y jueves a las 6 de la tarde, desde Utah, los Estados Unidos de América, siempre como mencionamos con un nuevo misterio. Hoy vamos a hablar del misterio de los astros y la influencia que tiene en el hombre y en nuestra humanidad, en nuestro planeta. Estará con nosotros en un momentito nada más hablando de todas estas ciencias el astrólogo Néstor Luis Echarte, directamente desde el sur de Argentina, desde Bariloche. Conversaremos con él en una charla muy interesante. Quédense con nosotros, estamos como siempre en nuestra página de Facebook, allí nos encuentran, @antes de medianoche show, allí nos pueden ver en vivo en este momento, y también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Queremos siempre sugerirles que se suscriban a nuestro canal. Tenemos ya muchos suscriptores y una gran galería de diversos temas allí, con escritores, invitados, todos ellos muy interesantes, investigadores que pueden también acompañarnos con todos estos temas que nos apasionan de los enigmas del hombre. También hay un chat activo en ambas plataformas en las cuales salimos, así que vuelquen allí sus preguntas. Si tienen ustedes comentarios, todos serán tenidos en cuenta. Si no, podemos hacerlo de manera directa durante el programa. También nuestros invitados escriben allí las respuestas, así que estén atentos. Cualquier duda que tengan, pueden ustedes colocarla allí en nuestro chat. Queremos agradecer a los Torino Auto Repair, que son los que nos patrocinan desde el 2018 y con su esfuerzo hacen posible que podamos estar 2 veces por semana con ustedes, acompañándolos siempre con diferente temática. El número de ellos aquí en el Valle del Lago Salado es una empresa de mecánica integral, es el 801-654-1019. Así que allí los encuentran, llámenlos si andan por estos pagos, y vamos ya a comunicarnos directamente con Bariloche. Esta conexión la hace posible Mariano Garbarino, que está en la parte de edición. Y bueno, allí está nuestro amigo Néstor Luis Echarte. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Renata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por acá. Muy contentos de tenerte, Néstor, porque este es un tema apasionante para la gente. Siempre el hecho de saber, generalmente las personas se preguntan, nos preguntamos si los astros dicen, si los astros predicen de alguna manera con sus posiciones, con su influencia, el porvenir, lo que va a venir. Siempre el mundo se sintió animado en conocer eso, intrigado, pero hay mucho más detrás. Yo estuve mirando tu perfil, tratando de entender, porque hay muchas matemáticas allí, hay mucho cálculo, vos mismo nos vas a decir. Pero Néstor, para que te conozca mejor el público, contanos un poquito cómo iniciaste con esto. Yo me conecté con vos por un amigo en común que tenemos, Miguel Ángel Rossi, le mandamos un cariño, un director de cine que ya ha estado anteriormente con nosotros, de Bariloche también, y él me dijo, tenés que conectarte con Néstor porque sabe muchísimas cosas, y también hizo una referencia a la ufología. ¿Cómo es esto que nace en vos primero a través de la ufología y luego te conectás con la astrología? Obviamente hay todo un vínculo, más allá de que a veces no se habla de ese vínculo, el vínculo existe y una cosa te lleva a la otra. Yo empecé siempre con esta enorme curiosidad por lo que ocurre en nuestro universo. Eh, yo tuve la suerte de estudiar en una escuela en la localidad de San Miguel, en Buenos Aires, Juan Amanso se llama la escuela, donde en la parte de atrás, en la misma manzana, a mí siempre me llamaba la atención que había un observatorio astronómico, la cúpula de un observatorio astronómico, la cúpula pequeña, no era un observatorio en una casa, que era de un señor que se llamaba Luis Ferro, era un italiano que, según decían, había construido el telescopio, con pulido los lentes con sus propias manos y hecho toda esa construcción, y era un apasionado de la astronomía, ¿no? En ese mismo momento también tuve la suerte de conocer a un sacerdote jesuita que se dedicaba al tema ufológico. Sí, con la enorme preparación que tienen los jesuitas, él había encarado ese tema. Era director, además, en San Miguel, de la escuela o el colegio de física cósmica, era un lugar de investigación en San Miguel, donde había un observatorio también mucho más grande que el de Luis Ferro. Obviamente ambos tenían ese vínculo que era el de la astronomía, ¿no?
con este sacerdote, Segundo Reina, que seguramente el mundo ufológico lo tiene que conocer, porque era un referente en ese momento, muy dedicado a un caso en particular que había tenido mucho auge en esa época, cuando yo era chico y durante muchos años después, que era el caso Humo, donde había supuestos extraterrestres que llegaban a nuestro planeta y por cartas, no existía el mail, no existía nada, cartas selladas donde llegaban escritos y documentación, todos aquellos que tenían alguna atención en el tema ufológico, recibían información supuestamente proveniente de estos seres que nos visitaban. Bueno, todo eso abrió un mundo de investigación. El sacerdote daba charlas en ese momento mostrando material que para esa época era difícil de conseguir. Nos decía, ¿cómo podemos conseguir fotografías color, ilustraciones? Todo realmente vinculado a la temática humo. Con la suerte esto de dar las charlas en la escuela donde yo iba y participaba porque ya el tema me interesaba. Y con tanta suerte que en función de una preceptora que yo tenía, que era hija de este Luis Ferro, pude ir y acceder a ese observatorio. Varias veces fui invitado, no, me invitaba solo y me dejaban ingresar. Y bueno, tuve la suerte de ver ya un poco más de cerca, a través de ese telescopio, este universo gigantesco, ¿no? Que nos rodea y que nos hace sentir a veces tan pequeños cuando nosotros tomamos la dimensión de lo que significa este universo y lo que nosotros somos parte de una parte ínfima, ¿no? de todo esto. Y a veces nos preguntamos de tantas cosas, nuestras preocupaciones, lo que hacemos acá en la Tierra, nuestras luchas, nuestras ansiedades y demás. Y si comparamos todo eso con lo que nos rodea, realmente tendríamos que no preocuparnos por nada, ¿no? Seguir la vida lo mejor posible y disfrutar lo mejor que uno pueda hacerlo. Bueno, todo esto me lleva eh, a profundizar en el mundo de la ufología. El mundo de la ufología me pareció apasionante, me parece apasionante también, más allá de que tengo ahora una visión diferente a la que tenía en ese momento, que lo hacía con mucho entusiasmo, investigábamos, era la época donde se formaban grupos de investigación, la gente participaba, nos tomamos seriamente este tema de la investigación astronómica y lo que hacía a la ufología. Y una cosa lleva a la otra, es decir, el esto de ver el universo, de estar siempre pendiente de las estrellas, ver qué es lo que uno se hace miles de preguntas, preguntas de todo tipo, que tienen que ver con la existencia de nosotros en la Tierra, que tiene que ver con las cosas que nos suceden y demás, y tarde o temprano se llega a la astrología, o por lo menos yo creo que todos llegan a la astrología, más allá de que a veces hay una escisión entre astrología y astronomía, en mi caso no se da eso, yo profundicé mucho en astronomía, conozco mucho de astronomía, conozco además las reglas de la astronomía, de la mecánica celeste, he estudiado fórmulas que tienen que ver desde lo matemático hasta he realizado algún programa de software basado en astronomía, pero para la astrología, para ayudarme en ese sentido. Entonces no tengo esa contradicción interna que a veces muchos la tienen. Yo digo a veces, y que cuando me enojo, estas digo, son talibanes de la ciencia, ¿no? Porque si no es ciencia dura, o si no es ciencia rígida, pareciera ser esa otra parte, de un cierto costado, más interpretativo, más humano, más de poner al ser humano como centro de la escena, no existiera. Y yo creo cuando uno analiza la historia, pero la historia real de la astronomía, aquella que escribieron Ptolomeo, la que escribió Galileo mucho después, la que escribieron los árabes como los precursores de la astronomía a través de su desarrollo de la matemática, la geometría, la trigonometría y demás, todos eran astrólogos, todos hacían astrología. Y esos avances que había en la astrología necesitaban de la astronomía. Por supuesto, ellos avanzaban en la astronomía, se dice, y bueno, yo estoy convencido que es así, por esta necesidad de profundizar sus conocimientos astrológicos. Obviamente se discute, nos peleamos, nos acusamos de cosas diferentes, pero lo cierto es que la astrología, como se dice en astrología, es la madre de todas las ciencias, entre ellas de la astronomía. Más allá de que ahora haya esa decisión, ¿no? Eso fue un poco el recorrido, es decir, pasar en forma directa desde una pasión que eran los ovnis, que sigue siendo un interés muy grande en mi vida eso, a una pasión ahora que me lleva todo el tiempo, que es la astrología. Claro, Néstor, porque esto de la bóveda celeste tiene todas estas derivaciones, ¿no?
uno al observar el cielo, como vos bien lo decías, y de muy chico que tuviste esa oportunidad, comienzan las preguntas sobre nuestra propia existencia y también las personas muchas veces quieren saber eso. No, Si hablando, vos sabés, disculpame, ¿no? Con esto que vos me preguntabas recién, empezaba, el otro día recordaba cosas, y cuando yo era chico, tendría que ser 14, 15 años, yo me acuerdo que me subía al techo, yo vivía en la Bellavista, cerca de San Miguel, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y una casita chiquita, una casa con terreno, pequeña, esas típicas casas de barrio, que ni siquiera tenía techo a dos aguas, sino que eran esos techos planos, donde uno se subía al techo. Yo me subía al techo y me iba de noche, me recostaba sobre el techo, mis familiares no sabían dónde iba, y me quedaba mirando las estrellas, porque vos ahí tenías ese cielo totalmente despejado, sin la polución a lo mejor lumínica que tenemos ahora y que a veces impide hasta a los astrónomos poder ver por realidad lo que hay. Yo me podía pasar horas mirando el cielo, a ojo descubierto, ¿no? Pero me parecía fascinante, ¿no? Esta sensación, es una sensación interna muy grande, que es ser el centro de la escena. Y esto es una larga y enorme discusión, ¿no? Porque todos sabemos que el Sol es el centro del sistema, que nosotros giramos en torno al Sol, pero la astrología se basa en esa percepción, que toma al ser humano como centro. Y esto tiene algo de realidad, que si después en otro momento querés lo hablamos, porque la percepción que nosotros tenemos es de ser el centro del universo. Y cualquier ser humano, en cualquier lugar que esté, va a tener igual esa misma sensación. es verdad, es cierto lo que decís. Néstor, yo quería recordarle al público también que sos director de la Escuela de Astrología La Nación de Urania. Has explorado en todas las ramas de la astrología, desde las más antiguas, y te consideras astrólogo de nacimiento. Eso dice en tu perfil hasta la fecha. Esto parece que vino con vos. ¿Cómo es que fundás esta escuela de astrología La Nación de Urania? Contanos un poquito de ella antes de entrar ya en los temas profundos que hoy nos traen en esta conversación. En este trayecto que uno tiene en la vida, y además durante muchos años hice otras cosas, estudié otro tipo de cosas y demás, pero todo aportó un poco a lo que es la astrología. Y durante mucho tiempo sobre todo cuando estudié formalmente, porque mi primer acercamiento a la astrología fue autodidacta. Después pude ingresar a una escuela, que era un centro astrológico de Buenos Aires, escuela tradicional, fue la primera en América, por lo menos en América Latina, de enseñar astrología en español. Y ahí, bueno, pude encontrar el orden que uno necesita para poder transitar este camino. Porque a veces cuando uno lo hace como autodidacta parece ser todo muy desordenado. Pues son muchas las aristas que tiene la astrología. Eh, Obviamente yo me consideraba astrólogo porque había muchas cosas que ya había aprendido y las sabía hacer, pero esto termina con ese tipo de formación un poco más ortodoxa y rigurosa y hecha por astrólogos que ya tenían alguna experiencia. Y era muy difícil encontrar un astrólogo en ese momento, no había tantos así como ahora. Ahora está muy difundida la astrología. El paso a la astrología en esto de decir, bueno, yo soy astrólogo de toda la vida, a lo mejor es una exageración porque dice muchas cosas, pero sí es autodefinirse como astrólogo. Porque muchas veces la gente estudia astrología y hay un prejuicio con la astrología. Nadie se anima a decir, ah, sí, yo hago astrología. Yo creo que uno se define como astrólogo el día que cuando vos haces un trámite en algún lugar, tenés que llenar estos formularios donde te preguntan, entre otras cosas, la profesión. En vez de poner independiente, como dice mucha gente, trabajador independiente, pones astrólogo. Entonces, ese primer momento es reconocerte como tal. Y es una barrera a vencer, que yo lo veo mucha gente, y me causa gracia que yo en algún momento empecé a poner astrólogo, ante la sorpresa de la gente, ¿no? Porque me veía como que no puede ser, que esto no es una profesión seria, no es una profesión real. Sí la es una profesión como todas, y además es una pasión, ¿no? Así que sí, de esa manera yo me autodefiní como astrólogo y rápidamente, digamos, arriesgadamente, diría uno, una vez que terminé esa formación, empecé a trabajar como en la consulta y sobre todo también a dar clases. Yo ya en Buenos Aires, con una astróloga, Silvia Ceres, pusimos un instituto que dábamos clases y formábamos también a astrólogos. Y durante toda la vida, desde esa etapa en Buenos Aires, que fue allí por el año 1900
86, 87. Luego vine a vivir a Bariloche en el 88, y seguí acá en Bariloche desde esa época hasta la actualidad, dando clases y haciendo consultas. Obviamente las clases eran presenciales. Después ya el arribo de Internet y todo lo que significan las comunicaciones me permitió hacerlo en forma virtual. Y no fue por la pandemia, porque la escuela la hice virtual 2 años antes de empezar la pandemia. Y bueno, cuando apareció la pandemia yo ya estaba en ese sentido este, equipado, digamos, y bueno, tuve esta suerte de poder brindar eh, las puertas abiertas de la escuela a toda la gente de habla hispana. Ujú. Néstor, vos hablabas de los prejuicios un poquito que hay con respecto a esta ciencia. Y yo pensaba que a veces las creencias, la religión también, porque en la antigüedad también sucedía con Galileo mismo. También, Eh, claro, el aceptar, ¿pensás que los conocimientos astrológicos acercan a Dios, lo acercan al hombre a Dios o lo alejan, no, Néstor? no, cerca. Digamos, esa es la misma iglesia. La iglesia no condena la astrología, vamos a decirlo realmente. La iglesia condena la predicción. O sea, pero no dice la astrología no sirve, al contrario. Si yo he tenido acceso a libros escritos a través de las redes, obviamente que uno está a disposición de todo el mundo. Libros antiguos, hechos en el momento en que aparece la imprenta, así por el año 1600. Todo libro que se editaba en ese momento tenía que tener el aval de la iglesia. Había una serie de páginas previas que decían por qué la iglesia había dado permiso de editar este tipo de libros, sobre todo los libros de astrología. Y en esos aspectos, cuando uno leía justamente eso, que era un capítulo entero de formación hecho por sacerdotes que tenían una enorme capacitación en astrología, porque sabían más que los astrólogos, realmente eran sacerdotes que decían esto se publica, esto no se publica, y certificaban el porqué, muchos libros pasaron ese filtro. ¿Por qué? Porque los astrólogos en ese sentido orientaban su visión de la astrología hacia la parte médica. La iglesia permitía hablar de la astrología desde el punto de vista de la medicina. Lo que no aceptaba era la parte predictiva, porque uno de esa manera se ponía por sobre Dios, o competía con Dios en ese aspecto. De cualquier manera, más allá de las diferencias, la astrología nació predictiva, es predictiva, sigue siendo predictiva, y bueno, esto va a veces con algunos prejuicios que la gente tiene, que dice, no, yo no hago astrología predictiva, yo hago astrología de otro tipo. La astrología es una disciplina abarca muchas cosas, y uno puede hacer predicción como no, pero está en parte de cada astrólogo tomar la decisión de hacia dónde la orienta, ¿no? Pero, y Mm. vos hablas de Galileo. Galileo, que bueno, si vos ves todos los libros de Galileo y todos los escritos de Galileo, tienen que ver con la astronomía y nada más, pues pareciera ser que con su pequeño telescopio en ese momento apuntó al cielo y pudo establecer los movimientos, las posiciones de las estrellas, sobre todo hizo hincapié en el planeta Júpiter, descubrió los primeros 4 satélites de Júpiter, son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Después, con el tiempo, ahora con los telescopios que hay más de 40 satélites, creo que todos los días se descubre un satélite nuevo, pero él fue el primero que descubre esos satélites girando en torno a Júpiter. Y se da un fenómeno interesante con Galileo, porque nadie habla de que Galileo sabía astrología. Sin embargo, hay un pequeño librito, yo lo tengo y creo que en ese momento lo había editado acá en Argentina, editorial de Udeva, que era una editorial universitaria que hablaba de todos estos descubrimientos de Galileo, donde él en el libro, en la primera página, le dedica a los Medici, que eran aquellos que financiaban su trabajo, pueden necesitaba un mecenas también para poder trabajar, la existencia de esos satélites, y los llaman los Mediceos, en homenaje a los Medici. Yo siempre decía con ironía, ¿no? Pero pobre Galileo, que era una chupada de medias como esa a los Medici. ¿Por qué? Pero porque ellos financiaban su trabajo. Dicen que eran los Medici y asociaba esto con la realeza del planeta Júpiter, un planeta benéfico, gigante y demás, y le auspiciaba por esta generosidad que tiene Júpiter como símbolo astrológico de prosperidad, de abundancia. En ese momento no se conocían los planetas Urano, Neptuno y Plutón, y este planeta tenía muchas más definiciones de ese lugar, en la parte interpretativa,
y hacía todo un desarrollo astrológico, y después se entraba en el tema astronómico. Pero eso, uno compra ese libro que debe estar todavía en venta en las librerías, y se encuentra con un Galileo que habla de astrología, por ejemplo. Pero esto se silencia, de esto no se habla. Y así con muchos autores de la antigüedad que han propuesto mucho y han dejado obras muy valiosas para la astrología, sin embargo, se sigue hablando de su faceta astronómica. La astrología se deja de lado. Y uno Ujú, encuentra tantos sacerdotes, monjes, matemáticos, astrónomos, todos en algún momento hablaron de astrología. ujú. Yo, Néstor, lo conectaba cuando dijiste, bueno, los Medici, como tantos otros mecenas, familias poderosas de Claro. esos tiempos, que tomaban las grandes decisiones, incluso dentro de la iglesia también. Te quería preguntar sobre los linajes familiares. No era esta mi primera pregunta, íbamos a comenzar por el tema de la astrología predictiva, pero ya enseguidita lo vamos a tocar ese tema. Pero lo conecté porque ¿qué hay de esto de la astrología familiar, las generaciones, los linajes y las estrellas? ¿Cómo es esto, esta rama de la astrología, Néstor? A ver, la astrología, en la modernidad ahora le estamos agregando ramas, pero que la astrología ya desde su inicio atendía. Nosotros en la astrología tenemos lo que se llama casas astrológicas, que son 12 casas, 12 signos, son una manifestación diferente, que están asociadas a la Tierra y tiene más que ver con lo cotidiano. Cuando hablamos de las casas, es un complemento que nos permite entender la carta natal, que es nuestra herramienta de lectura, ¿no? La casa 4 es la familia, o sea, nuestra familia de origen, el lugar donde vivimos, el lugar donde habitamos, nuestra casa, nuestro lugar de pertenencia, nuestro país y nuestro linaje, aquello que nos precede. Todo aquello que nos precede, nuestra familia, nuestro linaje, nuestra madre, padre, abuelas y demás, lo vemos en ese sector. Después, y analizando eso, nosotros podemos tener una idea de dónde venimos, cómo somos. Por supuesto que uno tiene que interpretar después esos símbolos. A veces no es tan claro, pero a veces, a mí me ha pasado cosas muy curiosas. Yo tengo algunas configuraciones en esa casa que digo, bueno, ¿qué pueda pasarme en mi vida? ¿Qué soy? Yo, uno especula, ¿no? Cómo es mi familia y demás. Que después, ahora cuando uno, viste que mucha gente hace estos trámites para lograr eso, la residencia en un determinado país, yo tengo familia en España, antecedente, y en Italia, de los dos lados. Y ahondé más por el lado de Italia, porque me era más fácil conseguir estas cosas, y me empiezo a enterar de cosas que yo ni sabía de la historia de mi familia, y de la historia de mis abuelos y mis bisabuelos, y de mucho más atrás, porque me empecé a conectar con otra gente que estaba en esa misma búsqueda, uno ve que hay ciertas cosas en la carta natal que responden a eso. Y uno se explica muchas cosas después. Obviamente son cosas personales que uno a veces no comenta con todo el mundo, pero son sorprendentes. Es sorprendente cómo esto que uno ve en la carta, que es un símbolo, además un planeta, o dos planetas, o tres, ponele, que representan algo, de golpe cobran vida cuando uno se entera de esa historia, ¿no? Entonces, más allá de eso, y que hay mucha gente que lo encara formalmente, por ejemplo, la biodecodificación, la gente que hace constelaciones familiares, muchos dicen, no, no tiene nada que ver con la astrología. Bueno, tiene mucho que ver, porque yo he visto las mismas técnicas en el año 81, en un congreso que se hizo en Buenos Aires, fue el primer congreso que se hace en Argentina de astrología, a un psicólogo que, emulando lo que era el psicodrama, hablaba hizo un ejercicio entre toda la gente basado en estos conceptos astrológicos, donde cada uno representaba un planeta. Y empezaron a aflorar cosas muy similares a aquellos que ahora encuentran cuando hacen constelaciones familiares. Pero era una experiencia que había traído el psicodrama, la combinó con la astrología y obtuvo algo parecido a lo que son las constelaciones familiares, que ahora parecieran ser como un mundo aparte. Pero yo les veo un origen parecido a todo esto que tiene que ver con la astrología. Ujú. Néstor, hay como un común denominador. Yo de esto no conozco nada, pero estaba pensando, ¿hay algo que se repite como un común denominador dentro del árbol genealógico Sí, estelar, por así decirlo, en esa gente que se va conectando hasta esta generación? Por ejemplo, yo podría encontrar algo común dentro de los astros, del diseño astrológico de mi familia que nos representa, que nos enlaza. hay hechos aspectos de la carta natal que se repiten. Yo la vez pasada con una amiga astróloga
me sorprendía que encontraba que la luna, que representa la familia también, porque es regente de Cáncer, que es el cuarto signo y tiene que ver también con esto de la casa 4 famosa, cómo la abuela, ella misma y la hija tenían la misma luna, el mismo negocio que había, y las tres interesadas por lo mismo que era la astrología, ¿no? Como que había un acercamiento. Yo, por ejemplo, no conocía a mi abuelo, a ninguno de mis abuelos. Fallecieron mucho antes de que yo hubiese nacido, pero siempre tuve una enorme curiosidad y predilección por uno de ellos, que era el padre de mi padre. Jamás me había hablado mi padre de él, pero yo encontré escritos, cosas que leía, libros que él había dejado, una serie de cosas de una biblioteca de eso, y siempre estaba atento a lo que él escribía. Es decir, me había formado una imagen. Digo, qué bueno sería poder tener la carta natal de él para poder verla, pero no tenía la hora, tenía una fecha posible. Y un día buscando partida, encuentro estas cosas de la vida, ¿no? La partida de nacimiento con la hora. Entonces, la hora de él, la hora de mi padre, hago la carta natal y tenía muchos elementos comunes como la luna, por ejemplo. Igual, que la verdad tiene que ver con la historia. Por supuesto puede haber otros, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es parte también de una casualidad y yo me creo que hay un linaje que se repite. Pero, viste, cuando estas cosas se repiten varias veces, no es una estadística, pero es una señal. Es un muestreo, digamos. Porque ya hay que hacer estadísticas. Bueno, estadísticas que la hagan los estadísticos. Pero a mí no me sirve ese tipo de respuestas. Es un muestreo que me parece totalmente válido y que bueno, que me permitió confirmar muchas cosas que yo suponía de él y de alguna manera me generó un vínculo más cercano todavía. Ujú. Es interesantísimo y muy exacto, no tiene nada caótico, no es tan preciso todo esto, que es tan interesante estudiarlo porque de veras sí se puede llegar al entendimiento de muchas cosas, a las respuestas de muchas preguntas. Hablando de los acontecimientos que se pueden ver, yo recordaba en las antiguas monarquías, ellos, claro, tenían el acceso económico también de tener sus oráculos, ¿no? O los científicos de la corte que les hablaban de los planetas, de las estrellas, y cómo se sentían de alarmados los reyes cuando sabían que sus hijos, los futuros herederos, tenían algún eclipse dentro de su línea, desde el momento, y más si habían nacido durante el tiempo de un eclipse. Estaban mirando en tu perfil, que es interesantísimo, quiero decirle al público, en Facebook y en todo lo que publicás, Néstor, que hiciste un estudio sobre eclipses y ahí entraríamos dentro de lo que es la astronomía predictiva también. ¿Por qué los eclipses fueron siempre mal augurio y hasta qué punto se pueden predecir, por ejemplo, sismos, catástrofes de la humanidad, si han coincidido en el pasado y si podemos esperar eh, saber matemáticamente, ¿no? Que sería como hacer una predicción exacta con acontecimientos que puedan ser fatales para nuestro planeta. Sí, a ver, el tema, los eclipses son todos los meses, nosotros tenemos lunas nuevas y lunas llenas. Es algo que es recurrente, ya todos los meses. Lo vemos todos los meses en las redes, que donde la de astrología habla. Hoy tenemos luna llena en Cáncer, bueno, y hablan de Cáncer y demás. Pero es algo recurrente, todos los meses pasa lo mismo. La luna llena o nueva se hace en algún lugar. Ahora, cada 6 meses, esa luna llena y esa luna nueva se transforman algunos de ellos en eclipse de sol y eclipse de luna. Después una cuestión astronómica, es decir, cada 6 meses la luna nueva y llena se hace en un punto muy cercano a lo que se llama los nodos. Los nodos son puntos donde la eclíptica y la órbita de la luna se cruzan, es decir, ambas órbitas, la luna y el sol, que generalmente van separadas, por eso la luna nueva y llena no se llegan a tapar, pero ahí se juntan. Entonces el sol tapa la luna, o la luna tapa el sol, o la Tierra se mete en el medio, y generan eclipse de sol y eclipse de luna. Y yo siempre me pregunté también, ¿por qué es tan negativo si como aspecto es tan interesante? ¿No? Porque la verdad que es un aspecto bueno, hermoso para ver, y a lo mejor desde la lógica yo le encuentro una salida positiva, pero siempre fue algo de temer en la historia de la astrología. Y después cuando uno ve algunas cosas que ocurren, bueno, algunas cosas son negativas. No todo. Algunos eclipses han traído algunas bondades, pero en general vienen como digamos, con el cuchillo bajo el poncho, como se dice aquí en Argentina. Entonces, nos generan ciertas dificultades. ¿Qué pasa? Cuando hay un eclipse, nosotros podemos saber
a través de una técnica en astrología que se llama astrocartografía, que es proyectar las posiciones del planeta como caen en una hora determinada sobre el planeta Tierra. Es decir, un mapa de la Tierra, el típico mapa rectangular que vimos todos en la escuela, sobre eso proyectamos la posición de los planetas, y ya de por sí algo así. Este mapa que está en pantalla ahora es viejísimo. Este mapa lo hice a mano, ahora lo hacen las computadoras en un segundo. A mí me tomó horas hacer esto, y además mal hecho, porque estas líneas que nosotros vemos a diagonales son curvas, no diagonales. Yo tomé pequeños puntos y hice la recta nada más porque me tenía que pasar calculando sobre ese mapa para encontrar los puntos necesarios. Pero eso es la proyección de una conjunción planetaria muy violenta, que no es un eclipse, además. Es la conjunción de Marte y Urano, dos planetas que tienen que ver con Marte, dios de la guerra, y Urano, un planeta bastante disruptivo también. Bueno, y esa imagen nos mostraba entonces aquellos lugares de la Tierra donde eso se iba a proyectar. Pero eso es previo a los eventos que después iban a ocurrir. Pero si vemos bien el mapa, ahora salió de pantalla, pero ese mapa nos muestra los lugares que ahí está, esa conjunción, los lugares sensibles de la Tierra sobre los que podía posteriormente ocurrir algo. Y nos muestra una de las líneas, la de la izquierda, la que pasa por Centroamérica, nos muestra que pasa por Panamá, lugar de Centroamérica, como lugar sensible a terremotos. Una línea central, que es donde el eclipse cae, no, el eclipse, perdón, no, la conjunción cae a pleno, o sea, en ese lugar de la Tierra se veía a pleno, el otro lugar era donde estaba en el ascendente, y el otro lugar era en el descendente, creo que pasaba por, no me acuerdo qué país, por Argelia no, México, Honduras, y por algunas islas de Japón o algo así. No lo recuerdo, pues es algo muy viejo. Lo hice por ahí, por el año 80, y fíjate que viene de esa época y lo tengo guardado así como venía. Posteriormente, entonces, tanto en Argelia, que es la línea central que pasa exactamente por ese punto, como la línea que pasa por Honduras y Panamá, esos lugares tuvieron terremotos. Entonces, esos lugares de la Tierra, señalados previamente por esa conjunción, tuvieron terremotos. Quiero aclarar algo, no es que yo haya hecho la predicción. Yo estudié el eclipse, la conjunción, y después, obviamente, como se dice, con el diario del lunes, es más fácil poder resolverlo. Pero a partir de eso, de la constatación de que esto ocurre, empecé a trabajar con los eclipses previos. Y muchas veces encontré que los lugares señalados por esos eclipses terminaban siendo motivo de lugares, señalando lugares donde posteriormente iba a ocurrir un sismo, un terremoto o un hecho de esa naturaleza. No todos, porque por eso hay que reconocer que habría que ajustar mucho más la técnica, pero no son muchos los que trabajan con una técnica así. Somos pocos los astrólogos en el mundo que intercambiamos estas figuritas, y nos haría falta a lo mejor un poco más de apoyo de gente que quiera trabajar con nosotros también, ¿no? Pero sí es una técnica muy efectiva, y que la podemos hacer efectiva también a otras cosas, porque ese mismo modelo, es decir, un planeta o dos planetas o un eclipse que al caer sobre la mesa, acá también tenemos un terremoto, no me acuerdo de esto, no lo estoy viendo muy bien, pero sí marca que es una luna llena. Creo que la línea vertical que está a la derecha pasa por un punto donde después en Japón, si ahora me acuerdo, hubo un terremoto. También hubo un eclipse, creo que fue, que señaló una zona sísmica, y en ese lugar ocurre posteriormente el terremoto. Ahora, esto que empezó como una pasión por los terremotos, y a mí todo el mundo me identifica como el señor de los terremotos, yo después lo empecé a hacer extensivo a otras cosas, y me empecé a dedicar a otras cosas de la astrología. No es que me quedé con los terremotos toda la vida, porque esto digamos, era como una broma permanente, ¿no? Pero también lo podemos hacer extensivo a los enormes, a cosas que a lo mejor son más difíciles de predecir, porque el fenómeno sísmico es lo más fácil. Está esto que señala, y hay un hecho que después la Tierra parece que tiembla y bueno, genera todas estas circunstancias. Además, en algunos casos encontré que un terremoto que ocurre en un determinado lugar, mucho tiempo después genera otro, pero una fecha, con una precisión tremenda en cuanto a la fecha. Es decir, como un sismo engendra otro, que desde la mecánica tectónica está bien indicado, esto está analizado. ¿Por qué? Porque el movimiento que generan los terremotos de ruptura en determinados lugares
generan presión y tensiones en las rocas que conforman la parte tectónica, digamos, y con el tiempo esta elasticidad de las rocas se quiebra y generan un terremoto posterior. O sea, si un terremoto genera otro. Pero esto de poder medir el tiempo entre ambos es interesante desde el punto de vista de que hay una relación entre uno y otro. Lo que decía, también uno lo puede asociar a hechos ya de una... Es este, justamente. Esto yo trabajé acá en un terremoto que ocurrió en Irán, y 452 días, esta es la fórmula que había utilizado, bueno, toda la fórmula a mano, ahora ya no lo hago más a mano porque la computadora me lo resuelve en un segundo. Me decía que lo busqué yo a ver qué pasaba. Esta conjunción que generó el terremoto en Irán, trabajada con una técnica de pronóstico que se llama direcciones primarias, me daba que después de eso, 452 días después, podía haber ocurrido algo en algún lugar del mundo. Hecho que ocurre en Colombia, un terremoto también, justo 452 días exacto, después de esto. Por supuesto, muchos van a decir, bueno, la Tierra tiembla siempre, siempre hay terremotos, siempre hay situaciones, porque es verdad, la Tierra, más allá de que a veces nosotros estamos tranquilos, está en constante movimiento, se sacude las pulgas todo el tiempo, pero estas cosas llaman mucho la atención. Pero podemos trabajar también sobre otro tipo de cosas, por ejemplo, sobre lo social, sobre lo político, sobre aquellas cosas que están mucho más cerca del ser humano, pero es mucho más complejo porque ahí entran a jugar otros factores, como es la naturaleza humana, que en ciertos momentos puede ser errática, puede ser diferente, distinta, y los tiempos ya no son tan fáciles de medir cuando hay decisiones que dependen de los hombres, de nosotros, ¿no? Pero hay toda una astrología y hay referentes en el mundo que tratando de trabajar sobre la astrología mundana, y lo hacen realmente muy bien, donde buscan tratar de entender lo que ocurre en cada país, en cada lugar, desde el punto de vista social. Muchos otros quieren trabajar sobre otro plano mucho más interesante para ellos, que es el plano económico. Obviamente, si uno pudiese determinar cómo son los ciclos económicos que rigen un lugar en un momento dado, y bueno, se podía prever muchas cosas. No cuenta para Argentina, que tenemos una situación muy particular. Yo a veces digo, en toda Argentina hay un economista, porque estamos acostumbrados a las fluctuaciones, a los cambios, a la inflación, a todas estas cosas, pero hay mucho trabajo puesto en muchos astrólogos que traten de investigar todas estas fluctuaciones y tratar de llegar a encontrar un porqué. Un porqué. Por ejemplo, también en cuanto a las pandemias, por ejemplo, esto de la pandemia que nosotros hemos vivido. Nosotros vivimos una pandemia que nos sorprendió. Si uno busca entre los astrólogos conocidos o los que trabajan en las redes, nadie, salvo uno, dijo claramente que esto podía llegar a ocurrir. Después sí, muchos te dicen, yo lo dije, yo lo anuncié, pero nadie lo pudo demostrar. Salvo Boris Christoph, astrólogo uruguayo, fallecido, que no recuerdo si fue en el año 2015, 2016, mostrando un gráfico, que es una gráfica que muestra una constante astrológica de un momento de mayor riesgo o menor riesgo, dijo en una entrevista que le hacen en un canal de televisión de Uruguay, en el año 2020 va a ocurrir una pandemia. Habría que buscar el video, yo lamentablemente me olvidé de enviártelo, pero habría que buscar ese video que él dice claramente que es una pandemia, porque él un año o 2 años después falleció. Él no pudo ver el producto de su pronóstico. Pero él ya había tenido un acierto similar en el año 83, cuando publicó un libro que se llamaba La Gran Catástrofe del 83. Previo a eso, cuando empieza a manifestarse todo lo que tenía que ver con el SIDA, que en ese momento fue una tremenda catástrofe que después se pudo médicamente controlar. Pero lo de la pandemia lo dijo con muchísima claridad. Él comparaba lo de la pandemia con lo que ocurrió en el 83 con el SIDA, que decía que iba a ser su segunda predicción. Y lo decía con una seguridad total de lo que iba a pasar. Yo creo que ese video habría que reproducirlo constantemente para que la gente que no cree en la astrología vea que con qué claridad Christoph lo dijo, un hombre grande ya, 90 años, pero con una vitalidad impresionante. Lamentablemente falleció y no pudo ver el producto de su pronóstico. No es que nos alegremos de que haya ocurrido la pandemia, nos alegramos de que haya acertado, ¿no? Que es una referencia importante para la astrología.
Ujú. Néstor, estaba escuchando con atención. ¿Se puede escapar de este determinismo de los astros, por ejemplo? Vos decís es más difícil en lo social porque ahí interviene el hombre. Bueno, ¿Hasta qué punto? Claro, nosotros tenemos en nuestro libre albedrío la posibilidad de escapar de ese, no digo destino, pero de ese camino, de ese trayecto fijado en nuestra existencia. la astrología, como la filosofía, las religiones, desde hace cientos de años, miles de años, discuten sobre el determinismo y el libre albedrío. Como en todo, hay dos visiones totalmente diferentes y jamás va a haber acuerdo. Si yo soy determinista, voy a tener enfrente otro que es el partidario del libre albedrío. Yo particularmente creo en el libre albedrío hasta determinado momento, determinado punto. Creo que hay cosas que podemos manejar y cosas que no. Por ejemplo, si a mí se me cae, difícil que ocurra, pero estadísticamente no hay mucha probabilidad, pero puede llegar a pasar, un meteorito en la cabeza, y bueno, yo no puedo prever eso. Tiene que ver con el destino. Son cosas que no puedo manejar. Pero hay cosas que uno puede manejar, situaciones que uno, al estar avisado, puede morigerarlas, puede intentar hacer algo. En esto también uno lucha contra su propia capacidad de negar las cosas. Porque si yo le digo a alguien, mira, vos vas a tener un problema, y la persona va a cambiar, va a creer en lo que yo le estoy diciendo. Hay una carta que yo te mandé, que era una nota sobre esto, que es desde el punto de vista matemático, astrológico, es increíble, que es un análisis que que hice sobre la carta de John Lennon. John Lennon nace en el año 40 con una conjunción que se da cada 20 años. Cada 20 años Júpiter-Saturno se ponen en conjunción, en un determinado signo. O sea, él nace con esa conjunción en la casa 1. A los 20 años la conjunción vuelve a darse, década del 60. ¿Y qué ocurre con Lennon? Triunfa con los Beatles. O sea, esa misma conjunción que tiene nacimiento lo lleva a triunfar. 20 años después, tenía 40 años, ya en la década del 80, se hace otra vez la conjunción y a él lo matan. Entonces, una misma conjunción lo lleva al éxito y luego una misma conjunción termina muriendo. A esa conjunción, Júpiter-Saturno, lo llaman los cronocatores. Significa los que marcan los tiempos. Marcan tiempos. Y en este caso recurrió así. ¿Pero por qué? Porque el lugar donde se hizo la conjunción en el año, cuando él tenía 20 años, en la década del 60, astrológicamente era un lugar de su carta que era el más elevado, tenía que ver con lo social, con el éxito, con lo que uno quiere hacer en la vida y quiere mostrar. Cuando se hace en el año 80, se hace con tal mala puntería digo astronómica, que se hace en el mismo grado zodiacal, es el grado 8 de Libra, grado zodiacal 8 de Libra, donde 9 días antes de nacer John Lennon hubo un eclipse. Entonces, los eclipses, volvemos al tema del eclipse, todos tenemos una luna previa al nacimiento, pero en el caso de Lennon fue un eclipse previo a su nacimiento que se hizo en ese grado 8 de Libra. La conjunción podía haberse dado en cualquier parte, pero en esto de la mecánica celeste se dio en ese lugar. Y justamente a él lo terminan matando. Cuando esa conjunción que tenía de nacimiento se da en el punto 8 de Libra. Avanzando en esto de los tiempos y buscando más cosas, ¿qué encontramos? Yoko Ono tiene su ascendente en 8 de Libra. También abriendo 360 grados para poner un ascendente, 8 grados de Libra tiene ascendente Yoko Ono. Y el mismo John Lennon, que tiene ascendente en Aries en su carta natal, cuando vos convertís esa carta natal en la carta dracónica, que es una carta que tiene que ver con el pasado, muchos lo llaman la carta del alma, la carta de las vidas pasadas y demás, esa misma carta de la de John Lennon tiene el ascendente en 8 de Libra, otra vez. Entonces, ¿qué pasó con ese grado? Y ahí uno ve una cosa de destino, algo que ocurrió que no se excede encontrar la explicación. Muchos decían, bueno, él vino a dejar lo que tenía que hacer, hizo todo lo que tenía que hacer y bueno, así fue como partió. Pero uno ve un montón de señales que están dándonos a ver que había un destino prefijado. Suponete que él haya ido a un astrólogo y mira, no hagas tal cosa, no salgas a la calle, porque en esta época te van a matar. Él hubiese tomado recaudos, él hubiese creído en esto, hubiese dicho, no, esto es un disparate, voy a hacer mi vida normalmente. Pero además esto de esa muerte insólita, ¿no? De un tipo que está en la calle y te termina pegando un tiro porque sí, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de cosas que nos llaman mucho la atención.
Esto de Lennon es una carta de estudio, de libro de astrología. Pareciera ser a propósito para los que estudian, porque encontrás todas esas referencias y son totalmente constatables, ¿no? Yo no estoy hablando de algo que digo y después parece que es toda mentira. Cualquiera que estudie un poco de astrología lo puede constatar y darse cuenta de que todo esto que te estoy contando es realidad. Y son muchos indicios para algo que en otras cartas se resuelve con uno de ellos nada más. Claro, claro, él no iba a escapar de eso. Yo recuerdo que Yoko Ono comentaba haber tenido un sueño como premonitorio también, hay muchas cosas con respecto a la muerte de él, y haberle dicho que no fuera al parque ese día. Y él dijo que no, que iba a hacer un paseo corto y regresaba, que siempre lo hacía. Y ella sintió que no iba a regresar ese día. Hay muchas cosas ahí. Y recordaba también yo los atentados al presidente Ronald Reagan, y que Nancy siempre, ella consultaba a una astróloga que se supo mucho que visitaba la Casa Blanca frecuentemente. Y sobre eso claro, ya, que tiene que ver con la misma conjunción de que mató a John Lennon. Esa conjunción que se hace cada 20 años, en el 40, en el 80, también se viene haciendo desde 1800 o de antes. Se decía que había una maldición de los indígenas, de los indios de Estados Unidos, que decía que cada 20 años un presidente iba a morir asesinado. Y si vos buscas la lista de presidentes que murieron asesinados, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960 con Kennedy, todos murieron asesinados cumpliendo su mandato dentro de la etapa donde esa conjunción se hacía. Su mandato se daba en ese momento. Si vos buscás, la conjunción es fácilmente ubicable por la fecha porque es algo recurrente, cada 20 años se da, y cada 20 años un presidente moría asesinado. En el 60 le tocó a Kennedy. 20 años después le tocaba a Reagan. Y a Reagan tuvo un atentado y no murió. Fue herido nada más. ¿Cuál es la diferencia? La conjunción se hizo, pero se hizo en un signo diferente, cambió de elemento. Para los astrólogos el cambio de elemento significa un cambio de energía, digamos, que a lo mejor es difícil de entender, porque todos esperaban también que Reagan tenga un atentado y se muera. No ocurrió, y la única explicación es que se venía haciendo en tierra y de golpe pasó a aire. Y después de eso, ya en el 2000 tampoco, y en el 2020 tampoco. Muchos esperaban que el atentado lo iba a tener Trump. Trump venía, digamos, con un ritmo también de vida bastante inquieto en ese sentido, pero sin embargo nada le ocurrió. A lo mejor le ocurrieron cosas de otro tipo, en este momento tiene, bueno, juicios y temas a los cuales responder, pero todos dicen, bueno, Reagan fue el que cortó la maldición y nunca más volvió a ocurrir nada. Néstor, vamos a ir a un pequeño corte que estamos acostumbrados en el programa, muy breve. De regreso vamos a hablar sobre las diferentes astrologías, vamos a hacer un pequeño resumen, la dracónica, la cabalística, por qué son diferentes entre sí, y vamos a retomar con las predicciones, si se quiere, entre comillas, que propone la interpretación de la Carta de Argentina para el 2023, ya que estás en Argentina y tenemos mucho público, muchos amigos allí, y también qué acontecimientos se podrían esperar para el mundo, si es que se puede saber. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos con más antes de medianoche, ya regresamos. Antes de medianoche, con todos los misterios e interesante casuística ovni y paranormal, de la mano de grandes investigadores y testigos en todo el mundo. Síganos desde junio todos los martes y jueves a partir de las 6 p.m. desde Utah, Estados Unidos de América.
Bueno, amigos, queremos agradecer a todos por estar con nosotros hoy, acompañarnos. Vamos a ir contestando sus preguntas a lo largo del programa. Vamos a pedirle a Néstor también que lo pueda hacer en nuestro chat en cuanto le sea posible. Queremos agradecer a los grupos que nos comparten y así nos difunden alrededor del mundo. El Café Ufológico de Mendoza, SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, Extraterrestres, Lid Pulsaya, una historia de otro mundo. Un saludo a nuestro amigo Ricardo Ricio en Argentina, OVNI Pura Vida, el Foro del Misterio, Arqueología Prohibida, Anuncios, Utah, este es un grupo local, OVNIs y extraterrestres de ayer y hoy, Hispanos Unidos, Ufólogos Uritorco, La Cena Ufológica, Proyecto Medic Ghost, podcast paranormales, enigmas, misterios, arqueología y civilizaciones perdidas de la Tierra, edición OVNI, UFO Monterrey, eventos latinos en Utah, argentinos en Madrid, la página oficial, OVNI sobre Argentina, Contacto Interior, UFOs, OVNIs México, Cultura OVNI Argentina, Latinos en Utah, OVNIs en Venezuela, la Red Ufológica de Venezuela, Argentinos en Utah, Ufología de México y el resto del mundo. Agradecemos al grupo del señor Jaime Maussan en México, Visión OVNI con Silvia y Andrea Simondini en Argentina, Café UFO Pilar, Los Humanos de Otros Mundos, un cariño a nuestro amigo Néstor Rey, Park City Eventos Latinos, OVNIs Paraguay, IFAE Chile. Agradecemos a los misterios de otros seres con Tommy Donadieu en México, Hemeroteca de OVNIs, ET y Misterios, La Realidad Oculta, La Otra Realidad, Radio Santa Fe Argentina, Capilla del Monte, Un Misterio Revelado, Los Amigos del Misterio con Raúl Baigorri, OVNIs, Reptilianos y Extraterrestres. Agradecemos también al Café Ufológico de Santiago de Chile, bueno, OVNIs Fans and Art, nuestra amiga Teresa. Bueno, un cariño para todos ellos. Gracias por compartirnos. Seguiremos mencionando otros grupos a lo largo de nuestros podcasts de cada semana. Néstor, retomamos con esto porque es una pregunta, para algunos será chino básico, no sabemos bien. Yo traté de indagar a lo que se refiere, ¿qué es la astrología dracónica? ¿Y Con en la, qué se diferencian? Sí. digamos, la astrología dracónica es una rama de la astrología. Es astrología, igual que la que nosotros hacemos, nada más que se basa en la proyección de los planetas en un zodíaco diferente. El zodíaco que nosotros utilizamos es un zodíaco solar. A diferencia de lo que la gente cree que es el zodíaco de las estrellas, no tiene nada que ver con las estrellas. Es un zodíaco que se llama trópico, un zodíaco matemático, que se complementa con el zodíaco de las estrellas, pero es un zodíaco distinto. Se basa en la posición del Sol, o en el camino aparente del Sol, que traza una línea que se llama eclíptica, y eso es lo que da origen a nuestro zodíaco. De la misma manera que el Sol genera esta órbita, la Luna también genera una línea, que es la órbita de la Luna. Entonces, si nosotros proyectamos los planetas a partir del cruce que esta órbita de la Luna tiene con la órbita del Sol, de ese punto que se llama nodo en general, nosotros a partir de ese punto tenemos el origen de otro zodíaco que se llama dracónico. Es dracónico, ¿por qué? Porque en la antigüedad se suponía, y sobre todo viniendo de Oriente, que en esos puntos que se llaman nodos, sobre la órbita de la Luna había lo que se llamaba un dragón enrollado, cuya cabeza estaba en el nodo positivo y cuya cola estaba en el nodo negativo, y se llamaba cabeza del dragón, cola del dragón, y eso generaba ese zodíaco de características lunares. A diferencia entre un zodíaco y otro, el Sol es el zodíaco de la vitalidad, la energía, el espíritu, como podemos tratar de entender que ese concepto existe. Más allá de que a veces cuando nosotros buscamos la diferencia entre alma y espíritu, según que leemos, en muchos casos hasta que en la misma iglesia habla de ellos como si fuesen la misma cosa, no hay una diferencia. Pero la luna representa el alma, a diferencia de ese espíritu. Tiene más que ver con el cuerpo de las sensaciones, la parte emocional, y también por las características que tiene la luna con la historia, el pasado, la familia y demás, habla de nuestro pasado, de nuestro origen y de nuestro linaje también, pero también cuando habla de nuestro pasado, muchos lo hacen extensivo a ese pasado remoto del cual nosotros mismos pudimos haber formado parte si es que creemos en el proceso de la reencarnación. Personalmente yo creo, no tengo pruebas, es una creencia, una creencia, pero muy, muy convencido estoy de ese tema. A mí me sorprende a veces la cantidad de gente que dice, yo soy católico, pero creo en la reencarnación, ¿no? Y
Para la Iglesia Católica uno no debería creer en la reencarnación si tiene su compromiso con ello. Pero es muy común esto, que mucha gente abraza religiones diferentes, sin embargo, crea en el concepto de la reencarnación. Y después hay gente que no cree. Para el que no cree, esta carta igual sirve porque la puedes ver, y hay una lectura de esta carta, desde el punto de vista del análisis del inconsciente. Y para aquel que cree en tema de reencarnación, va a encontrar una fuente de información sumamente importante, con mucha riqueza, que comparada después con la carta natal tradicional, nos permite darnos cuenta de aquellas cosas que nos condicionan. A nosotros, a muchos dicen, bueno, ¿cuál es la influencia de la astrología? ¿Qué nos condiciona? ¿Los planetas? No, a nosotros nos condiciona nuestra propia historia, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, la influencia de nuestros amigos. Todo eso también genera un condicionamiento en nuestras vidas. A veces más grande que el mismo condicionamiento que los planetas en la astrología nos pueden estar proponiendo. Entonces, podemos ser conscientes de aquellas cosas que nosotros acarreamos desde el pasado y que a veces venimos repitiendo en esta historia y de esa manera poder tomar conciencia de esas repeticiones, de esas cosas que hacemos mecánicamente, que no sabemos muy bien por qué las hacemos y que tienen ese pasado remoto. También a veces hay técnicas en la astrología que se llaman sinastría. La sinastría es poder comparar dos cartas natales, es decir, generalmente para que se utilice esto para pareja. Todo el mundo dice, yo quiero estar bien en pareja con alguien, o cómo tiene que ser mi pareja, comparamos las dos cartas natales y vemos si hay compatibilidad o no. Más allá de las compatibilidades o no, yo estoy convencido que los vínculos deben ser construidos también, ¿no? Porque yo puedo tener la mejor carta natal con alguien, y sin embargo, si esa persona no se cruza por mi vida o yo no tengo ganas de hacerlo, si no construyo el vínculo, por más buena sinastría que tenga, mucho no me va a ayudar. Entonces, más allá de la sinastría, tiene que haber una intención de cada uno de compartir ese vínculo. Porque si no, después pasaría que nosotros todos los días en la calle nos quedamos cruzando con gente de todo tipo, muchos de ellos que tienen enorme compatibilidad, y en algunos casos más que nuestra pareja. Y no podríamos estar cambiando de pareja cada rato porque nuestra compatibilidad es mejor que otra. Por eso digo, el vínculo debe construirse. Entonces, nosotros podemos entender nuestro vínculo actual a través de las cartas tradicionales, pero a veces está esa sensación, y mucha gente lo dice intuitivamente, yo creo que la conocí en otra vida, venimos de otro momento, digamos, estamos compartiendo un espacio común ahora, pero esto viene de mucho antes. La carta dracónica lo puede explicar. Puede explicar si es que si hay contacto entre las cartas dracónicas, quiere decir que hay un vínculo precedente, de algo que de alguna manera nos conecta desde antes, desde el pasado. Puede tener mil explicaciones, no tenemos la prueba exacta de que esto ocurra, pero sí se da, y cuando ocurre, que los vínculos de ese tipo son sumamente intensos, sumamente fuertes. Y esto después viene también a corroborar o no esta vieja excusa que muchos le habrán dicho a muchas chicas como un método así de acercarse más. Vieron, creo que te conozco de otra vida. ¿A quién no le han dicho esto alguna vez? Vaya a saber con qué intención. Pero sí, vos podés corroborar que si la dracónica lo dice, esto es cierto. Si la dracónica no lo dice, bueno, te están contando una verdad media, ¿no? No es tan así como se dice. Pero Claro, era un recurso, más que nada. es un recurso y nada Claro. más. Esa es mi idea. Pero el tema es digamos, la carta dracónica es la carta del pasado, puedo compararla con las cartas de otras personas y a veces es muy interesante. Y también la puedo comparar con mi propia carta, comparo una con otra y yo puedo encontrar esas cosas que a mí me condicionan desde antes. Eso es lo bueno que tiene la dracónica. Además, lo hace con una rigurosidad, cuando digo matemática, no es que haya una rigurosidad matemática, sino de los 360 grados del zodíaco vemos contactos muy exactos, que a veces en la astrología tradicional no se da, porque trabajamos con algo que se llama orbe. El orbe es esas diferencias que nos permitimos cuando un aspecto que se da o no, pero en esos contactos son muy exactos, con 1 o 2 grados de orbe, más que nada, que habla de un contacto sumamente estrecho, ¿no?, dentro de lo que es la astrología. Así que es ampliar lo que la carta natal nos dice y darle una concepción totalmente diferente, una concepción de historia, de pasado, y también de este vínculo con el alma, ¿no?, que es lo que uno a lo mejor muchas veces busca. Néstor, vos hablaste de vidas pasadas. Yo recordaba haber escuchado en una oportunidad que a veces es como un juego de roles, donde somos siempre los mismos que vamos intercambiando roles, vamos fortaleciéndonos, creando vínculos y progresando.
y para eso hace falta mucho tiempo, muchos ciclos de vida. ¿Cómo influyen estas vidas pasadas? Porque vos mencionaste también esto, dijiste, y las vidas pasadas. Claro, ¿Cómo bueno, influyen? yo también creo, Claro, en la carta natal, ajá. yo creo en esto que vos decís que sí, que nosotros vamos cumpliendo roles con grupos de personas que nos acompañan, algunas necesarias y queridas, a lo mejor otras no tanto, pero que vienen a nuestra vida por algo, están acá con nosotros y nos generan este tipo de circunstancias y nos volvemos a encontrar. Hay que aclarar, la carta dracónica no es la carta de nuestra vida pasada inmediata anterior. Es la carta que simboliza el cúmulo de existencias que podemos haber tenido. Es ese bagaje de experiencias. ¿Con qué venimos? Podemos haber tenido una, dos, 10, siempre no sé cuántas son, porque no sé lo que representa. Cuando escuchás a gente que es especialista en el tema, hay versiones diferentes, visiones distintas sobre este tema. Pero sí, yo creo que sí, que hay vidas pasadas y que esto genera ese bagaje, esa carta es muy representativa de esa historia completa que hemos tenido. Y de alguna manera se encarga de traernos al presente y de permitir visualizar de esa manera con qué bagaje estamos contando, con qué recursos contamos ya como historia pasada, ¿no? Claro, Néstor, volviendo al tema, porque hay muchísimas cosas, a mí me surgen preguntas y preguntas y preguntas, no te quiero interrumpir, pero habíamos hablado, hay una pregunta más sobre astrología cabalística. ¿A qué se refiere específicamente, si nos podés resumir? Y luego vamos a esto, sí, de qué propone la interpretación de la Carta de Argentina 2023. ¿Qué es Mira, la astrología cabalística? Sí. bueno, la astrología cabalística es una de las tantas formas de interpretar la astrología, y en este caso está más relacionada con la cábala. Quien estudia esto, yo no estudio astrología cabalística, tiene que estar también estudiándola, porque no son muchos los que hacen astrología cabalística. A veces se confunde el término con aquellos que estudian también el tema de la reencarnación o del karma, que está muy ligado más a la dracónica y a los nodos que con la cabalística. La cabalística viene desde otro lado, tiene mucho que ver también con las religiones, y solamente aquellos que estudian en profundidad la cábala primero, y la astrología también, son los que están capacitados para poder llevarla adelante y para poder entenderla. Como todos buscan respuestas, me parece que esas respuestas están más ligadas a aquello que tiene que ver con Dios, con lo que uno llama Dios, desde la cábala y la comprensión, ¿no? Desde ese lugar. No es una de las astrologías que yo me dedique, he leído, sí, pero no es que me dedico de plano a esa otra, a esa técnica, ¿no? Ujú. Perfecto, Néstor, ahí veíamos un mapita de Argentina tomado de manera satelital. Mariano también estaba poniendo allí nuestro planeta Tierra. Contanos en orden primero, ¿qué dice la carta, la interpretación de la Carta de Argentina 2023? Que la gente está toda preocupada porque hay muchos cambios, según se puede ver, vienen cambios muy grandes. ¿Qué va a pasar con el país? Y después contanos un poquito del mundo en general, cómo se ve, cómo influyen los planetas. En general, Argentina primero tiene dos cartas. La carta se toma como hecho histórico del nacimiento, la carta del 25 de mayo es una, la carta del 9 de julio es la otra, Revolución de Mayo y Declaración de la Independencia. La enorme mayoría de los astrólogos tomamos la del 9 de julio, pero la del 25 de mayo a veces tiene cosas que son interesantes. Son complementarias también una con el otro y podemos encontrar entre las dos algunas coincidencias interesantes. La carta de Argentina tiene, bueno, es un error de nacimiento. ¿Qué tiene? Con la luna, el signo opuesto al que rige, la luna rige Cáncer, está en Capricornio, y está opuesto al Sol. Esto indica una permanente oposición o conflicto entre el pueblo y la autoridad. Y esto yo creo que no tiene solución, porque Argentina ya fue fundada. O sea, nosotros debemos darnos cuenta de esa situación, y es esto que pasa recurrentemente en Argentina. Nosotros votamos, generamos políticos, presidentes, los llevamos a lo más alto y después los terminamos bajando, los terminamos criticando y nos tenemos enojados con todos ellos. Y es algo que se repite, se repite, se repite. Y ocurre que en Argentina nunca a partir de esto puede haber una política de Estado. O sea, algo que alguien diga, yo voy a continuar con la política del otro, porque nosotros siempre estamos empezando de nuevo. Y esto aparece muy marcado, ¿no? Por esa característica que tiene la carta. Yo, digamos, no soy optimista desde ese lugar, porque la larga historia que tiene Argentina y ver esto que ocurre siempre,
tiene más que ver a lo mejor más con mi edad, me parece, y con haberlo visto de la realidad tanto tiempo y tomar esto como una referencia y decir, bueno, está así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir así toda la vida. Este, pero no le veo una salida astrológica. Sí sé que como ocurre en la astrología hay momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos de cambio. Y vos fíjate que la Argentina también en esto se parece al mundo, pasa de la derecha a la izquierda con mucha facilidad. De golpe somos todos progresistas, de golpe somos todos capitalistas, y bueno, hemos convivido con todo eso. La mayoría de los argentinos ha aprendido a surfear en este destino. Desde lo económico, y acá la Argentina no está descolgada de lo que ocurre en el mundo en el plano de la economía, y hay una realidad que se ve astrológicamente y que es visible, porque uno lo ve todos los días, y todos estamos acostumbrados a eso y a veces naturalizamos tanto las cosas que no nos damos cuenta. Y vos fíjate que se está dando en el plano económico, sobre todo, toda una migración. Todo lo que antes era el dinero en papel, el billete, tiende a desaparecer lentamente. Todas son transacciones electrónicas, a través de los móviles, a través de transferencias bancarias, tarjetas de todo tipo, aplicaciones y demás. Y sobre todo, además, aparecen nuevas formas de economía y de moneda. Nosotros tenemos una amplia gama, mucha gente a lo mejor lo desconoce porque no tiene acceso a estas tecnologías, pero la gente que tiene acceso, ¿quién no ha sido tentado de incursionar en los bitcoins, en las monedas, en las criptomonedas o en otras formas de economías estables? Y sobre todo en Argentina, y esto lo hace todo el mundo, todos aquellos que trabajan, sobre todo a través de las redes y a través del exterior, se han convertido en especialistas en ese tema. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder cobrar afuera y traer el dinero al país. Hay 1000 mecanismos que si los hacen de las formas tradicionales se van a ver envueltos en un problema porque van a traer mucho menos de lo que pensaban que iban a traer. El gran cambio mundial se está dando en ese sentido. ¿Por qué? Urano, que es un planeta disruptivo, que tiene que ver con las nuevas experiencias, con las nuevas tecnologías, con los cambios profundos, desde hace unos años está transitando el signo de Tauro. Y Tauro, entre otras cosas, como signo de tierra concreto, estructurado, realista, está muy relacionado con el dinero y con la economía en general del mundo. Por lo tanto, Urano vino a romper los esquemas formales que de eso representa. Es decir, todo lo que era tradicional, todo aquello que estamos acostumbrados, ir al banco, hacer la cola, pagar a lo mejor con la tarjeta y demás, todo eso cambia. Todo lo que hacíamos con dinero, juntando los billetes para ir a pagar las cosas, cambia. De golpe estamos pagando con un móvil a través de un código QR, cosas, y lo hemos naturalizado y lo hacemos todos los días, y no nos damos cuenta que es todo un avance tecnológico que viene a cambiar las cosas y viene a cambiar el concepto de la moneda. Yo digo a veces, ¿por qué hay tanta crítica desde los estados a las criptomonedas? Está bien, representan riesgos, es indudable que representan un riesgo porque a veces hay poco control. Pero también los riesgos uno los vive en su propio país. Nosotros en Argentina hemos pasado de etapas complicadísimas en lo económico, que a lo mejor era mejor tener el dinero en criptomonedas y no en los bancos, porque los bancos nos han estafado tantas veces que, digamos, podemos perder también confiando en la legalidad, ¿no? O en la legalidad no, pues ya han dejado estas cosas de ser ilegales y son parte del sistema. Es un sistema alternativo. Y todo el mundo lentamente se orienta a estos sistemas alternativos. Yo creo que esa crítica prevalece porque los estados de esa manera están perdiendo el control del dinero. Todo aquello que querían controlar, como la moneda, como la estabilidad, como aquellas cosas que tienen que ver con manejo de la economía, está en manos ahora de personas que persona a persona hacen intercambios con una fluidez tremenda por fuera de todos los sistemas. Entonces, esa libertad o esa anarquía, si querés, porque Urano es el planeta de la anarquía, se está dando con mucha celeridad en el proceso económico y va a llevar a cambios mucho más profundos en los próximos 2 o 3 años que le quedan a Urano por transitar ese signo, el signo de Tauro. Con algunos riesgos, por supuesto. Esos riesgos son que en la última parte del signo de Tauro hay una estrella fija, las estrellas también son consideradas complicadas en la astrología, que se llama Algol. Y esa estrella puede traer, cuando se hagan algunas conjunciones de Urano con Venus, Urano con Mercurio, que tienen que ver con el manejo económico, pueden llevar a aquellas personas que están muy confiadas en estos sistemas alternativos a que de golpe tengan pérdidas importantes. O que si no son monedas del todo reconocidas, de golpe puedan desaparecer o salir del sistema, como ocurrió el año pasado. El año pasado hubo una gran debacle, ¿acordaste?
el Bitcoin estaba creo a 50, 60 mil dólares y ahora está en la mitad. Es decir, que cuando eso ocurrió, hay un montón de gente que quedó fuera del sistema y no quiere saber más nada con esto porque han perdido muchísimo. No se sabe quiénes son porque como es una economía alternativa, nadie habla demasiado de todo eso. Pero hubo pérdidas importantes y eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo ahora, cuando Urano avance en ese sentido, mejor que no tomen las criptomonedas como un modo de especulación financiera, porque el riesgo es muy grande, pero toman otras alternativas, como las monedas estables, que pueden servir como moneda de cambio, o como moneda por lo menos de reserva de valor, pero confiando en aquellas que tengan cierto prestigio y cierta seguridad. Entonces, yo creo que el mundo, desde lo económico, avanza hacia un lugar muy diferente a lo que nosotros conocíamos hasta ahora, donde va a haber una especie de anarquía, o los estados van a tener que empezar a acostumbrarse o a sumarse a tratar de indagar en eso, porque me parece que es algo imparable. Y Urano a veces genera así estos movimientos donde los esquemas se mueven y uno tiene que empezar a buscar algo diferente, tratar de adaptarse a ese tipo de sistema. Néstor, más allá de lo económico, que por supuesto es básico y fundamental para la vida en Argentina y en el mundo, en cuanto a hechos globales como una guerra o una gran guerra, porque con esta tensión continua, ¿se ve algo? ¿Han visto algo en los astros que hable de un acontecimiento así alarmante para el mundo, decisivo? Bueno, estamos viendo que es un momento alarmante que coincide de alguna manera con todo lo que pasó desde la pandemia hasta la actualidad, una serie de planetas que se venían dando sobre el signo de Capricornio, todavía queda Plutón, todavía el último estertor de ese ciclo que hubo por ese lugar, pero que generó todas esas situaciones que conducen a este conflicto que estamos viendo en la actualidad. Creo que esos conflictos van a seguir, se van a profundizar seguramente. El tema es que uno a lo mejor no encuentra la dimensión de lo que esto puede llegar a generar o ocurrir. Pero son cosas que están ya muy instaladas y muy vigentes en nuestra vida. Pero me parece también que esto que nosotros vivimos, que es de lo económico, es parte fundamental de lo que va a ocurrir en función de los conflictos que después pueden seguir ocurriendo, ¿no? Porque el mundo se mueve en función básicamente de la economía y todos estos guerras o situaciones de conflicto, básicamente el resorte que nos mueve es lo económico. Por eso, digamos, yo creo que todos quieren indagar en eso y por eso hay tanto conflicto en relación a lo que esto puede llegar a significar. Pero sí, no estamos viviendo una época sencilla, y nos tocó bailar, como se dice, con la más fea, como decían habitualmente, que es la época de transición, y ahí tiene que ver con otra idea de la astrología, que es la famosa era de Acuario. La pregunta de todo el mundo, ¿estamos en la era de Acuario o no estamos en la era de Acuario? Muchos han dicho, sí, la era de Acuario comenzó el siglo pasado, cuando llegó el hombre a la luna, cuando se tiró la primera bomba atómica y demás. La realidad es que no comenzó. La era de Acuario astronómicamente todavía está por comenzar. Porque pues es un hecho también astronómico, matemático, en el cual hay diferencias con respecto a saber cuándo comienza, pero no por parte de los astrólogos tradicionales, sino por parte de los astrólogos hindúes, sobre todo, que son aquellos que trabajan con el zodíaco siderio. Las eras astrológicas es un concepto que tiene que ver con el movimiento que la Tierra tiene, es un movimiento, uno de los tantos movimientos que la Tierra tiene, que es el movimiento de precesión de los equinoccios. Ese punto equinoccial, apunta en este momento a la constelación de Piscis, a los primeros grados, y como va hacia atrás, en algún momento va a llegar a la constelación de Acuario. Cuando llegue a Acuario, vamos a comenzar realmente la era de Acuario. Si uno consulta la visión de todos los pronósticos que hacen los especialistas que marcan dónde empieza una era y dónde comienza la otra, o sea, dónde comienza la constelación y dónde comienza la otra, que la mayoría son astrólogos hindúes o que trabajan con ese zodíaco siderio, todos lo mandan hacia adelante, pero con diferencias entre uno y otro. No se ponen de acuerdo porque es más difícil ese zodíaco de ubicar en tiempo y espacio que el nuestro, que es un zodíaco matemático realmente. Entonces, el que piensa que va a ser más cercana, la proyecta de aquí a 100 años. Empieza la era de Acuario, que no es el referente que más adeptos tenga. Y aquellos que son los que más adeptos tienen en el mundo astrológico y que comparten una visión diferente, la ponen de aquí a
700 años, por ejemplo, 600 y pico de años, que es más o menos lo que tiene que recorrer el punto vernal hacia atrás para recorrer esos 5 grados de arco, que es en la constelación de Piscis, hasta llegar a Acuario, a razón de ese movimiento de precesión que se mueve 1 grado de arco cada 72 años. O sea, 72 por 5 nos da 350, 400 años, pero según el autor esto puede variar un poco más. Lo cierto es que todavía no comenzó. Ahora, esa etapa tan cercana de 500 o 600 años, relacionado con las eras que tienen una duración de 2500 años cada era, las constelaciones no son una al lado de otra, se superponen. Se superponen en el inicio y en el final. ¿Qué quiere decir? Que ese punto puede estar en Acuario en este momento, pero todavía no terminó de salir de Piscis. Entonces, en esa situación de confusión que puede haber, tenemos cuestiones de la era de Piscis y tenemos cuestiones de la era de Acuario a resolver. Y yo no me creo esto de la era de Acuario planteada en la década del 60 con el movimiento hippie, que todo esto fue una especie de planteo comercial, si uno quiere verlo, donde se propone una era de paz y de amor. Si realmente es una era de paz y de amor, ¿qué está ocurriendo en el mundo que nos muestra una imagen diferente? Yo creo que hay que ser realistas en ese sentido. Y Urano, como regente de Acuario, es un planeta disruptivo, violento. Y bueno, genera que todos estos cambios que tienen que ver con acostumbrarnos a una forma diferente, que no la veremos nosotros, la verán nuestros nietos o bisnietos en algún momento de su existencia, realmente sea un momento diferente, pero no sé si era de paz de amor. Se va a hacer distinto, distinto a lo que a lo mejor ahora estamos conociendo. Néstor, es interesantísimo, más que interesante todo lo que nos contaste hoy. A mí se me ocurren más y más preguntas. ¿Por qué Urano es disruptivo? ¿Por qué tienen características cada uno de los planetas y cuáles son? Pero lo dejaremos para otra charla en otro momento. Hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Es un conocimiento de gran valor para toda la gente. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo hacemos para estudiar con vos? ¿Cómo hacemos para seguirte? Contanos un poquito dónde te encontramos y si queremos estudiar, si lo podemos hacer online. Si no, ¿cómo es? Contanos un poco de tu escuela. Pero, sí, bueno, te agradezco principalmente a vos la invitación. Y la escuela, pueden entrar en la página de la escuela y después contactarse a partir de eso a través de WhatsApp, de un montón de técnicas. Escuela Urania, no Ucrania, Urania es la musa de la astronomía, .com. Escuela Urania, todo junto, .com. Esa es la página, ahí están los detalles del curso y demás. Tengo otras páginas ya de contenidos y demás, pero esa en particular es la de contacto y es la donde la gente que a lo mejor quiere estudiar puede llegar a ver. Néstor, y si queremos contactarnos con vos personalmente para cartas natales, astrales, para saber más de nosotros mismos. En la misma página de ahí pueden tener acceso al WhatsApp. O sea, o me mandan un mensaje en el formulario o me mandan un WhatsApp, que ahí está el contacto y directamente se contacta conmigo. Perfecto, perfecto, Néstor. Muchísimas gracias. Nos despedimos hoy de vos, de Bariloche, de Argentina, y nos despedimos de todo el público que hoy nos ha acompañado. Y en unos días nos reencontramos con otro misterio en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches. Antes de Medianoche,